Bueno, buenas tardes. El otro día no sé qué apreté, pero no grabamos nada del mensaje de la otra vez. Y cuando terminé de dar el mensaje, dije, bueno, ahora lo voy a ver. No había nada. No quedó nada grabado. Así que me acabo de cerciorar ahora que justamente empezamos a grabar. Yo no sé cómo están ustedes, pero hoy hace un muy buen frío. ¿Sí? No sé si han tenido problemas. ¿Sí? Por ahí algunos, no sé, no todos. Pero en el caso mío tuve una pequeña canilla que se me quebró, unos filtros que también se reventaron por el agua, así que, pero bueno, es parte de este clima en el cual estamos viviendo, que es un clima frío. Pero había una canción muy vieja, ¿sí? No sé si es de mi época, capaz por ahí de la época de otra generación de hermanos, que cantaban que no se apague el fuego que hay en mi corazón, dice. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y había otra que decía, hay un frío peor que en el invierno, y es aquel que invade el corazón. Y cada vez que venimos a la palabra del Señor, justamente venimos a poner nuestro corazón en sintonía con lo que Dios quiere, a poner nuestro corazón en la calidez de la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar un tema que por ahí tal vez nos va a llevar 3 o 4 domingos. Todavía nos falta definir algunas cosas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No hace frío, ¿no? Ayer, por ejemplo, justo estábamos hablando de esto del frío. Ayer, por ejemplo, uno de las familias que vino me dijo, no nos bañamos porque se nos congeló la cañería de agua. Así que me imagino que hoy deben estar en la misma situación, por eso no están acá. No voy a decir nombre, pero ustedes deduzcan quiénes son los que no han venido. Bueno, estamos volviendo al tema y vamos a empezar un tema nuevo que nos va a llevar algunos domingos para poder justamente aprender más de la palabra del Señor. Y el tema es, que vamos a tratar de ver, ¿sí? Es aquel que dice, lo tengo acá, el amor sin condición. Amor sin condición, ¿sí? Y ahí pusimos lo que vamos a ver hoy en primer lugar, de Dios hacia nosotros. Después vamos a ver el amor incondicional entre nosotros. Y el amor incondicional hacia afuera de nosotros, hacia la generación que está afuera. Pero por hoy vamos a ver el amor de Dios hacia nosotros, porque todo tiene un principio, ¿sí? Todo tiene una base, todo tiene un origen. Cuando uno se pone a armar el árbol genealógico de su familia, empieza a mirar de dónde empezó todo, ¿sí? Y empezamos a unir los clavos, la rama, hasta que llegamos a donde estamos nosotros y decimos, hay un principio, hay un origen. La humanidad tiene un origen. La humanidad tiene un origen en Adán y en Eva, y después toda la sociedad se fue dando a través del tiempo. Hay un teléfono que suena por ahí. Entonces, el origen del amor no es de nosotros, ¿sí? La Biblia dice, nosotros amamos a Dios no porque nosotros le hayamos amado primero a Él, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces vamos a comenzar con este estudio, y te voy a pedir que abras tu corazón. Yo sé que muchas veces, como el tema de la oración, el tema de la santidad y el tema del amor, son temas que se recurren muchas veces en la iglesia, pero hay cosas que por ahí se nos olvida, o hay cosas que las sabemos y no las ejercitamos. Por ejemplo, las cosas que vimos en las disciplinas espirituales la última vez. Las disciplinas de oración, de comunión, de servicio y muchas otras cosas más que a veces no las hacemos. Las sabemos, pero no a veces las cumplimos. Es como a veces cuando comemos, ¿no? Sabemos que hay cosas que el médico nos dijo, no podés comer esto porque te va a hacer mal. Y vos decís, bueno, pero hoy yo quiero comer esto porque tengo unas ganas de comer esto y hoy voy a cruzar esa línea que me dijeron que no. Vamos a justamente pedir a Dios que nos dé sabiduría de poder hablar y entender este tema. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias porque nos das este lugar, Señor, que nos permite juntarnos, lugar que nos permite congregarnos, lugar que nos cobija. Y hace, Señor, que podamos tener este encuentro entre hermanos, este encuentro entre generaciones y este encuentro para poder hacer memoria de ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, y te pedimos, Señor, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Entonces, ¿qué será el amor sin condiciones? Bueno, ahí hay una pequeña definición. El amor desinteresado, sin esperar nada a cambio, sin importar las acciones o los méritos de los demás. O sea, amamos a una persona no porque podamos que esa persona nos retribuya a nosotros, nos devuelva algo de ese amor,
La Biblia justamente en Mateo capítulo 5, cuando el Señor hace toda su exposición del Sermón del Monte, hay una parte que dice, oíste que fue dicho, amad a los que los aman. Y después el Señor dice, pero yo digo que hay que amar a nuestros enemigos. Y cuando el Señor habla de nuestros enemigos, es justamente porque el enemigo no te puede dar nada a cambio. No hay nada que te pueda ofrecer el enemigo. Amamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos devuelven el amor con abrazos, con la simpatía, con jugar. Ayer estábamos sentados y no sé si por ahí miraban a las otras mesas y ver a jugar a padres e hijos, a madres, verlos cómo disfrutaban, se reían. Tal vez no lo hacen en la casa, tal vez lo hacen esporádicamente, tal vez lo hacen a través de la tecnología, no sé, una PlayStation, un jueguito, un teléfono, pero ayer no había nada de esas cosas. Y estábamos todos mirándonos y jugando y riéndonos y divirtiéndonos. Entonces hay una retribución de nuestros hijos hacia nosotros, de nosotros a nuestros hijos. Hay una retribución entre nuestros hermanos. Seguramente a veces nos mandamos mensajes y después nuestros hermanos nos mandan mensajes por el cumpleaños, por el aniversario, por lo que sea. Hay una retribución de ida y vuelta. Pero cuando el Señor dice amor sin interés, sin recibir nada a cambio, justamente pone a los enemigos en primer lugar. Porque son aquellos que no nos pueden devolver nada, sino al contrario, nos van a dar daño. Entonces, amor incondicional tiene que ver no por lo que la otra persona me pueda ofrecer, no por lo que yo pueda sacar de la otra persona, sino amar a la persona tal como es. Y vamos a ver 3 lugares donde realmente el Señor nos manifiesta el amor. Pero antes de poder llegar a eso, fíjense en el ejemplo de Efesios capítulo 2. Abra tu Biblia o abrí tu Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Siempre usamos el versículo 8 y 9 para predicar a las personas cuando hablamos de las buenas obras. Pero todo el pasaje tiene que ver con nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Y dice el escritor en capítulo 2 y versículo del 1 al 10. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate lo que dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acá justamente lo que estábamos diciendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el concepto de Dios es que nada de lo que nosotros podamos hacer puede lograr, primero, ganar la salvación, pero segundo, nada de las cosas que nosotros podemos hacer, porque éramos enemigos, porque estábamos muertos, podían lograr el amor de Dios. Por eso Dios nos mandó a Jesucristo para morir por nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición. Y mira 3 cosas que quiero que veas, el amor de Dios, cómo se manifiesta ese amor incondicional en nuestras vidas. La primera de ellas, la benevolencia del Señor. Tal vez alguno lo sepa, pero bueno, la palabra viene, por ahí en algún caso del latín, bene, volo, está separado, bene significa bueno y volo significa querer, ¿sí? Y esto tiene que ver con la benevolencia del Señor, que Dios quiere hacer el bien. Desde el principio, ¿se acuerdan cuando Dios creó todas las cosas? ¿Qué dijo? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿qué era bueno en gran manera. O sea, tenía el propósito de Dios de hacer bien a todo lo que Él estaba haciendo. Ahora, Salmo 145, versículo 9. ¿Qué es esto de la benevolencia del Señor? Salmo 145 y versículo 9. Salmo 145 y versículo 9, y dice así. No sé si llegaste ya a abrir tu Biblia. Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien. Salmo 145 y versículo 9. Y dice ahí el escritor: bueno es Jehová para con todos,
y su misericordia sobre todas sus obras. Volvemos a leer el versículo 9, dice, bueno es Jehová para con todos. Y ahí la palabra bueno tiene que ver con esto, con bueno en el sentido más amplio, en querer hacer el bien. O sea, vos fijate que Dios manifiesta su amor porque Él está dispuesto a hacer el bien por nosotros, para nosotros, y para que cuando recibamos ese bien, nosotros le devolvamos al Padre, como dice allá en el libro del Apocalipsis, y nosotros vamos a tirar nuestras coronas de las cosas que hemos hecho acá en esta tierra. ¿Para quién? Para Dios, para devolverle a Él la gloria, la honra, las cosas que Él hizo por nosotros. Dios es bueno, Dios es benevolente, y manifiesta su amor a través de las cosas que hace por nosotros. Fíjate, en primer lugar, en el trato con todas las personas. Mateo 5, el pasaje que recién te decía de memoria, Mateo 5, capítulo 5 y versículo 43. Te invito a que abras ahí tu Biblia, vamos a ir rápido. Dice el escritor, Mateo capítulo 5 y versículo 43. En el trato con las personas, Dios muestra su amor. Dice capítulo 5 y versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y prestad atención a lo que dice acá, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque, versículo 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo mismo que pasa hoy. ¿Hoy hace frío? ¿Hace frío para quiénes? Para los buenos y para los malos. El frío es igual para todos. No es que para algunos más y para otros menos. El frío se expresa para todos. Dios preparó el día así. Hay un pasaje que siempre me acuerdo en un día que suspendimos una reunión, un día de nieve hace como unos 2 o 3 años atrás, y estábamos, me acuerdo que estábamos en la reunión en la mañana, y se suspendió la reunión, y a mí me había puesto mal porque quería estar en la reunión ese día, y justo Leandro mandó un versículo que decía, este es el día que Dios ha creado, por tanto estaremos alegres. Y dije, wow, tiene razón. Si hoy no nos podemos juntar, si hoy hay una nevada grande, es porque Dios ha permitido, es su bondad para con nosotros. Él aún así, para nosotros, que lo podamos ver como una intransigencia de no poder juntarnos, Él está manifestando su bondad. Él está manifestando su amor, su cuidado de hacernos ver la creación. El otro día volvíamos de la operación de Ari, justo los 2 días que fuimos y el que volvimos, los 2 días nevaron. El domingo que nos teníamos aquí, no sé si ustedes se acuerdan, amanecimos nevados. Así que salimos a las 4 de la tarde, ya no había nada de nieve. Cuando íbamos a salir el otro día, el miércoles, de regreso, otra vez estaba nevado. Y ya me habían dicho que el martes había nevado en Bariloche. Y se estaba nevando en la ruta. Y la gente que estaban ahí en el hotel dice, mirá, estamos viendo toda la ruta. Y dice, que hay nieve, que hay que tener cuidado, que las máquinas, que esto y lo otro. Y digo, pero vamos con nieve y venimos con nieve. Y habíamos orado de Dios diciéndole, Señor, queremos ir y volver con bien. Cuando venimos a la vuelta, no había nieve en los costados. Se nota que la máquina había pasado. Y nos pusimos los 3, porque estábamos los 3, y dijimos, qué hermoso paisaje que tenemos para ver. Era eso lo que el Señor quisiéramos que viéramos. No era la intransigencia que por ahí uno puede generar, decir, esto me va a generar incomodidad, hay un despropósito de Dios. Era que Dios estaba ahí mostrándonos su mano, su creación, y aún a pesar de que para nosotros era algo que me podía tensionar, Dios estaba manifestando su amor, su bondad, su benevolencia. Dios manifiesta su benevolencia para con todas las personas. En primer lugar, no hace diferencia el Señor. ¿En qué más? Manifiesta en su cercanía ante el dolor. Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Te invito a que abras tu Biblia en ese lugar. La historia de Ruth, creo que siempre que vamos a ese lugar es una historia de milagros. Es una historia de la dureza que puede tener la vida, pero aún en ese dolor, aún en esa manifestación que por ahí podemos estar pasando como hijos de Dios, Dios también manifiesta su cercanía para con nosotros, su bondad. Y dice capítulo 2 y versículo 20, y ella
sí, les respondió, vamos a leer el versículo 19 para poder entender, el versículo 18, perdón, para poder entenderlo. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, Ruth quería venir con Noemí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande angustia me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y dice, así volvió Noemí y Ruth, moabita no era con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y hay una de las cosas que muchas veces no llegamos a... Perdón, les leí el anterior porque había pensado otra cosa en el medio. 2:20 dice, y dijo Noemí a su suegra, sea bendito, ahora sí, ¿estamos bien? Sea bendito el Jehová, pues no ha rehusado de los vivos ¿qué dice ahí? Benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, hasta hablando de vos, y uno de los que pueden redimirnos. Noemí decía, venimos de un estado de dolor. Me fui con las manos llenas, volví con las manos vacías. Volvió sin su esposo, volvió sin sus 2 hijos, volvió con una de las nueras, no con las 2. Y aún en todo ese proceso, ella puede decir la benevolencia del Señor. Dios está aún en este proceso de dolor. Y saben que lo que debemos entender, que el amor de Dios se manifiesta aún cuando estamos pasando momentos de dolor. Aún cuando estamos pasando momentos de prueba, de circunstancias difíciles, de cosas que no entendemos. Hasta ese momento Ruth puede decir, he perdido todo. No me llamen más Noemí. O sea, hablando de dulzura, llámenme Mara. Mara tenía el significado de ser amarga. Mi vida es amarga, dice. Pero aún en esta amargura, yo veo la mano de Dios. La benevolencia del Señor para con mi vida. La estoy viendo en este lugar. Y todavía tenía esperanza, porque cuando ve a vos y ve que Ruth se junta con vos y había llegado a su campo, dice, ese es nuestro pariente y nos puede redimir. ¿Te das cuenta de la mano de Dios como es? No solamente es bueno con todas las personas, sino es también bueno cuando vos creés que estás en el momento de dolor y no entendés las cosas que te están pasando. Pero Dios aún ahí manifiesta su cercanía para con nosotros. Tercera de las cosas, ahí la palabra rehusar significa aflojar, soltar. Ruth dice, el Señor no nos ha soltado, no ha rehusado, no me ha soltado la mano, no estoy solo. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Pablo cuando Pablo tiene que presentar defensa ante el emperador, ante César? ¿Ustedes se acuerdan que en un momento dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado? Ese es el concepto. No estás nunca solo cuando pasás momentos difíciles. No estás nunca solo cuando tenés un conflicto. No estás nunca solo cuando no entendés las cosas que te pasan en la vida. Es Dios que está con vos. Él no va a rehusar hacer el bien, aun cuando nosotros no entendamos lo que estamos pasando. Entonces su cercanía ante el dolor. ¿Qué más? La benevolencia del Señor se manifiesta en el momento oportuno en su voluntad. Salmo 106. Acompáñame ahí, Salmo 106. Salmo 106, versículo 4. Voy a mirar bien para leer en el lugar donde es. Salmo 106, versículo 4. Dice ahí el escritor, Salmo 106, versículo 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. No sé si ustedes tienen tal vez el mismo introducción en el Salmo 106 que habla de la rebeldía de Israel. Entonces dice el escritor, Señor, acuérdate de tu benevolencia. ¿Sabes lo que está diciendo? Hay un momento oportuno que el Señor toca nuestras vidas, obra en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue de la casa? Dice que en un momento, estando en
en el peor momento de su vida, dice, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre estaría mejor. Hay un momento en el cual el Señor actúa en el momento oportuno. Y le dice acá el escritor al Señor, Señor, acuérdate de tu benevolencia. Cuando venga, dice ahí en el escritor, visítame con tu salvación. Yo estoy esperando que obres en el momento oportuno. ¿Sabes que Dios nunca llega tarde? Nunca llega antes. Llega en el momento oportuno. Y varios ejemplos tenemos en la Biblia. Se me viene uno en la mente, el del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y estaba Moisés orando, el mar de por medio, los egipcios por atrás, y todos hubieran dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el de las plagas que vimos en Egipto? ¿Dónde está Dios? Y Moisés se inclina a orar, y Dios le dice, basta de orar. Levántate, poné tus pies en el mar, y el mar se va a abrir delante de vos. Basta de orar, avanzar. Había un momento oportuno. No era antes que Dios iba a abrir el mar. No era después de que estuvieran ahí ya asediados. Era cuando ellos se decidieran avanzar. Y mostrar que Dios tiene justamente su benevolencia, la manifiesta en el momento oportuno. La NBI dice, recuérdame, Señor, cuando te compadezca de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. O sea, él estaba esperando que el Señor obrara, porque en el momento que el Señor iba a obrar, era el momento perfecto. Dios manifiesta su benevolencia en el momento perfecto. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios que nos ayude de alguna forma o nos provisione de alguna cosa y Él hace las cosas como Él quiere, de otra manera, pero llegamos al mismo resultado? ¿No te ha pasado? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando tuve una incursión en jardín, no había trabajado nunca en jardín y siempre me decían, trabaja en jardín. Yo le decía, no, porque es muy chiquito, que aquí tenemos otra paciencia para los más chiquititos. Y me insistían, y siempre decía que no. Y en ese momento le decía, bueno, Señor, que pueda vender algo de las cosas que teníamos ahí acumuladas, que ya no se usaban, y orábamos mucho y queríamos salir de vacaciones, me acuerdo. Y resulta que en última semana de noviembre, mediados de la semana del mes de noviembre, me llaman por teléfono el jardín. No el jardín, la escuela cabecera, me dice, mira, hay un cargo para cubrir de acá hasta diciembre. 1 mes y medio de trabajo. Yo había pensado 1 mes y medio de trabajo y me va a ayudar para salir de vacaciones. Esto que ese mes y medio se transformó en 2 años y medio, la licencia que estaba. Y fue para suplir las necesidades que teníamos, no solo de las vacaciones, sino de las cosas que necesitábamos cubrir en casa. Entonces, nosotros habíamos pensado de una manera, vender cosas, hacer las cosas que nosotros queríamos hacer, de la manera matemática que hacemos nosotros, los seres humanos, pero Dios trajo la respuesta como Él quiso, en el momento oportuno y la mejor manera. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Señor obra, como dije recién, no llega nunca antes, no llega nunca tarde, llega en el momento oportuno. Segundo paso, ¿dónde más vemos el amor del Señor en nuestra vida? En la misericordia del Señor. Hablamos recién de la bondad del Señor, la benevolencia. Ahora hablamos de la misericordia del Señor. En el Antiguo Testamento se utilizan 2 palabras. Ahí las tienen escritas, Gesed y Rahab. Gesed se enfoca en la lealtad y el compromiso amoroso entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Cuando habla de misericordia, en algunos contextos, Dios está diciendo que Él tiene un compromiso y una lealtad por su pueblo. ¿No lo manifestó así Dios? Siempre lo manifestó así. Siempre Dios estuvo fiel a su pueblo, leal a su pueblo, estando en las necesidades de su pueblo. Él estuvo siempre ahí, un compromiso amoroso de lealtad. Rahamim, no sé por qué digo Rahamim, dice, se encuentra se centra más en la compasión y el sentimiento profundo que motiva el accionar de Dios. O sea, es algo que nace desde el interior, de las entrañas. Y hay un pasaje justo, ahí estamos en Salmo 106, da vuelta para atrás, Salmo 103. Salmo 103. Y ahí el escritor, el versículo 13 al 18, fíjate lo que dice acá. Como el padre se compadece de los hijos, justo estamos en el mes que se acaba el Día del Padre, ¿sí? Ayer la invitación tenía esta consigna de invitar a la familia, a los padres. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo,
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad entre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Ahí habla el escritor justamente esto. Dios se compadece de su pueblo, Dios es fiel por su pueblo. Y su misericordia, dice, es desde la eternidad. O sea, desde antes que Dios dijera, hágase la luz, ¿sí? Sepárese las aguas, antes que dijera eso, su misericordia ya estaba planificada. Hay escritores que dicen que antes que Dios dijo, hágase la luz, había dicho, hágase la cruz. Porque sabía que tenía que rescatar a esta humanidad. Ahora, Dios muestra su misericordia con esa palabra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento utiliza más común eleos que oiktirmos, no sé cómo pronunciarlo, pero los dos tienen por ahí, depende del lugar donde está puesta la palabra y el entorno donde está, tiene una diferencia distinta, pero el que más se usa es el eleo. Pero dice ambas palabras en referencia a la compasión más profunda, y acá sí utiliza lo visceral, lo que sale desde el interior, lo que te mueve justamente a hacerle el bien a la otra persona. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. No vamos a buscar todos los lugares donde están, pero sí me llama la atención porque tiene algo que ver con el anterior pasaje. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Y presta atención acá a lo que dice el escritor. Capítulo 1 de Segunda de Corintios. ¿Llegamos todos a Segunda de Corintios? Versículo 3. Dice así el escritor: bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Padre de misericordia. ¿Y qué más dice después? Y Dios de toda consolación. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya sea que usemos una palabra a la otra, hay un enfoque que no pierde nunca. La figura del Padre. ¿Vieron el pasaje de Salmo? Dice, se compadece como se compadece el Padre por sus hijos. Y que le dice, Padre de toda misericordia y de toda consolación. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el concepto de misericordia está relacionado con la relación del Padre con Hijo. ¿Y qué es el misericordioso? Darle todas las veces que se porte mal. No, eso no es misericordia. Y además habría que ahondar en otra clase, disciplina, cómo aplicar disciplina y en qué edades, qué cosa corresponde y qué cosa no. Pero estamos hablando justamente de un padre que tiene misericordia por su hijo. Entonces, es hermoso entender lo de la misericordia, porque Dios manifiesta su misericordia a través de nosotros, pero en tres áreas. La primera de ellas está en la debilidad. Salmo 103, 14 y 15, lo leímos recién. El hombre es como el polvo. Eso significa debilidad. ¿Qué hay más débil que el polvo? Que la tierra, que aquello que es microscópico, que aquello que no se puede percibir, pero que muchas veces nos damos cuenta que molesta. Una casa cuando no se limpia, no hay nadie quien esté aseando o haciendo cosas, se junta polvo. Cosas que no usamos juntan polvo. Y ni hablar si está en Villa Langostura un verano, que el polvo va por todos lados. Y algunos, me acuerdo de una época cuando comprábamos el auto por primera vez, lavaba el auto y a los 2 minutos ya tenía toda una capa blanca arriba, ¿viste? Y en aquel momento, no sé si se acuerdan de Marcos, ¿se acuerdan de Marquito? El otro día me pidió oración por él porque se quebró los meñiscos jugando a la pelota. Y Marco me decía, no voy a decir la palabra que dijo, pero lo resumo de otra forma, me decía, ¿para qué lava el auto? Si con la tierra que hay siempre va a estar sucio, dice, así que no lo lave, me decía. Dice, ¿para qué lavar? Dice, no gaste tiempo en esto, dice, hagamos otra cosa, me decía. Bueno, él siempre me decía eso, pero el polvillo, la tierra, algo que molesta, algo que está ahí, y dice Dios que se acuerda que nosotros somos polvo. Y es más, en el pasaje que leímos recién, dice que nos compara como la flor de la hierba. La flor de la hierba, que un día está y otro día no está. Mira, la parte más hermosa de esto es cuando vos ves los rosales. Mientras estás en el verano y ves las rosas, decís, qué belleza, qué hermosura. Pero llega el invierno y vos no ves una rosa en ningún lado. Ves todos los palitos peladitos por ahí
y alguno que ya empieza a meter mano porque quiere hacer la poda para que en el verano esté lindo el rosal y todas las demás cosas, pero así como en un tiempo está y en otro tiempo desaparece, Dios dice, así es la debilidad del hombre. Va y pasa muy rápido. Y Dios es misericordioso en nuestra debilidad. Dice, ¿se acuerdan de que somos polvo? Segundo lugar, ¿dónde es más misericordioso Dios? Romanos capítulo 5, versículo 8. En nuestra pecaminosidad. Y estoy seguro que este pasaje te lo sabes de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque me parece que lo hemos estudiado una vez. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios manifiesta misericordia cuando nosotros estamos en pecado. Y ahí tal vez lo que tendríamos que pensar es que la palabra pecado significa errar al blanco. Y cada vez que erramos al blanco, Dios manifiesta su misericordia para con nosotros. Y aún nos sigue amando. Y aún nos sigue buscando. Y dice el tercer lugar, ¿dónde más Dios manifiesta su misericordia? En nuestra restauración. Lucas capítulo 15, lo dije recién de memoria, Lucas capítulo 15 y versículo 20. Lucas capítulo 15 y versículo 20. La historia del hijo pródigo. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Estas escuelitas nos han enseñado, estudios en los encuentros dominicales también nos han enseñado la historia del hijo pródigo, porque es la historia que más se refleja a nosotros. La de estar un tiempo con el Señor y después llegar un momento que se me pianta la cabeza, el moño, como solemos decir en Córdoba, y empezamos a buscar otras cosas para llenar ese vacío que a veces no nos damos cuenta que solo lo llena el Padre, pero buscamos otras cosas para llenarlo y nos encontramos que a medida que vamos tomando pequeñas decisiones fuera de la voluntad del Padre, terminamos lejos del Padre. Y dice capítulo 15 de este pasaje y versículo 20. Dice, y levantándose, vino a su padre, el hijo pródigo. Otra vez la imagen del Padre, la misericordia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a ¿qué cosa? Fue movido a misericordia. Hay algo que lo empujó desde adentro el Padre. Y termina diciendo, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Te das cuenta de la misericordia del Señor? Que aun cuando nosotros podemos estar lo más lejos posible con nuestra propia vida, armando nuestro propio mundo, aún ahí llega la misericordia del Señor. En nuestra debilidad, en nuestra pecaminosidad, en nuestra restauración. Ahí diríamos, indignos de amor. Mira lo que dice él, versículos anteriores, versículo 19. Ya no soy, ¿qué cosa? Digno. Yo ya no merezco llamarme tu hijo. ¿Cuántas veces nosotros metemos la pata, hacemos las cosas mal y decimos, a veces no me parezco como mi padre? A veces no me parezco ni como mi hermano mayor, Jesús. No me parezco con las cosas que pienso, con las cosas que a veces planifico, con las decisiones que a veces tomo. No me parezco en algunas cosas. Y sin embargo el Señor se mueve desde su más entraña, desde las entrañas, como dice acá, para que nosotros podamos entender, se mueve en beneficio de nosotros. La misericordia del Señor, la misericordia es grande del Señor para con nosotros. Y llegamos al tercer punto. Si hay algo donde Dios manifiesta su amor incondicional, es en la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros. ¿No es así? ¿No es así que el Señor es paciente para con nosotros? Y ahí dice Romanos capítulo 15 y versículo 5, que Dios es el Dios de la paciencia. Mira lo que dice ahí, Romanos capítulo 15 y versículo 5. Romanos capítulo 15 y versículo 5. Pero el Dios, Romanos 15, 5, pero el Dios de la paciencia, ahí lo nombra, y de la consolación, os dé entre vosotros su mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe de lo que está hablando en el capítulo todo el anterior? Está hablando de la debilidad de los hermanos. Y está hablando de que el débil
no tiene que jugar al fuerte, ni el fuerte tiene que menospreciar al débil. Dice, todos tienen que glorificar a Dios. Pero cuando él se presenta al escritor, dice, yo soy el padre de, ¿cómo dice ahí? Dios de la paciencia. Si yo te tengo paciencia, dice Dios, vos tenés que tener paciencia con los que están a tu lado. Eso le estaba diciendo. Si yo te tengo paciencia a vos, vos tenés que tener paciencia con los que están a tu lado. Entonces Dios manifiesta su paciencia para con nosotros. Él es el Dios de la paciencia. Vamos a ver el ejemplo de Israel, capítulo 10 de Romanos. ¿Estamos ahí? Capítulo 10, versículo 21. Hojitas para atrás. Capítulo 10 y versículo 21. Estábamos leyendo en el devocional, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Pablo decía, mi oración es por la salvación del pueblo de Israel. ¿Qué diera yo, dice, para que el pueblo de Israel fuera salvo? Pero comienza a detallar toda la vida del pueblo de Israel. Y lo resumen en este solo versículo, 10:21. Escuchá lo que dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿No es paciente Dios? ¿Cómo manifiesta su amor el Señor incondicional? A través de la paciencia que nos tiene a nosotros. El ejemplo de Israel, ¿cuántas veces Dios hablaba al pueblo de Israel? Le decía al pueblo de Israel que no se equivocara, les mostraba, le enviaba líderes que lo sacaban, y otra vez moría el líder, y otra vez volvía el pueblo de Israel para atrás, y enviaba otro líder y los volvía a sacar, y otra vez la misma historia, y repetían el círculo constantemente. Dice Pablo, pero todo el día, dice Dios, todo el tiempo fue bueno para con el pueblo de Israel. Dios manifestó el ejemplo de paciencia para con el pueblo de Israel. Dice ahí, Dios había elegido a Israel, pero Israel no lo eligió a él. Dios había elegido a Israel, pero para todos los días Israel no lo eligió al Señor. Elegían sus propios caminos. Hoy lo vimos en el devocional. Dios dice que les había dado un camino de fe, pero ellos buscaron su propio camino. ¿Cuál era su propio camino? La justificación por las obras. Siempre buscando hacer el propio camino, el ejemplo de Dios para con Israel. ¿Qué otra cosita más tenemos? El propósito de su paciencia. Romanos capítulo 2, seguimos ahí en Romanos, versículo 4. El propósito de la paciencia. Capítulo 2 y versículo 4. Dice acá el escritor, o menospreciáis la riqueza de su benignidad. ¿Qué dice? No lo escuché. Vamos de nuevo. ¿O ignoráis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Parece un trabalengua. Pero ahí lo que le está pidiendo Dios es que dejen el pecado y se arrepientan. Es lo que le estaba pidiendo. Lo que Dios estaba manifestando, que había pecado el pueblo de Israel, había pecado los gentiles, era para que dejaran justamente el pecado. La NTV dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones qué cosa? Tu pecado. Que Dios manifieste su amor incondicional para nosotros y manifieste su paciencia para con nosotros, es para que nosotros dejemos el pecado. Es para que nosotros dejemos el pecado. Y dejemos el pecado, dice ahí, y produzcamos el arrepentimiento en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de amor incondicional, todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Mira, hay un ejemplo más que quiero que puedas ver. El propósito de su paciencia. Según de Pedro capítulo 3. Y este tal vez es más todavía claro que el anterior. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Estamos ahí en el final. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es... A ver, vamos a leer de nuevo. El versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Por qué Dios es paciente con nosotros? Porque muchas veces quiere que dejemos el pecado. Porque muchas veces quiere que nos arrepentamos en serio. El Señor le decía a los discípulos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si yo he aceptado a Jesucristo, si yo ya estoy viviendo con Él, si Él es mi devoción, si Él es mi fortaleza, si Él es el que me llena, es el pan de vida, yo hay cosas que tengo que dejar. Y Dios todos los días me da la oportunidad de que yo lo deje, que suelte. Que suelte. Y te voy a poner un ejemplo que hace mucho lo utilicé y ahora se me viene en la mente, capaz que se acuerdan o no. Vieron que en el África es muy escaso el agua. ¿Sí? Es muy difícil conseguir agua. Y es más, cuando entras a internet, a YouTube o algo, siempre te aparece una publicidad de que te habla de que hay mucha necesidad, de que hay hambre, que esto, que hay guerra, que esto, y te dice doná tanto, lo que vos quieras para la causa. Pero como no hay agua, la única forma de poder lograr agua es agarrar un animal, ¿sí? Y poder que ese animal después te guíe a la fuente de agua, porque tiene más noción de dónde está la fuente de agua que un ser humano. Entonces agarran a los monos, y saben que para agarrar a los monos ponen como una caja, una trampa, con un alimento adentro, donde el mono mete la mano, agarra lo que quiere comer, pero como agarra la mano y el hueco es chiquito y la mano se agranda, no puede sacar la mano. Y está luchando ahí, queriendo sacar la mano. Entonces viene la gente que lo había hecho a propósito, lo toma, le da de comer, lo tiene que le dé sed y después lo sueltan para seguirlo. A ver dónde van a tomar agua para poder seguirlo. ¿Qué te quiero decir? Muchas veces nosotros tenemos la mano agarrada con el pecado. Estamos ahí. Y no nos damos cuenta que hasta que no soltemos no vamos a liberar. Y seguimos en ese lugar y tenemos ese lugar, la mano agarrada en ese lugar. Y dice, soltalo. Déjalo. La paciencia del Señor, el propósito de la paciencia del Señor es que nosotros nos arrepintamos. Si hay algo que el Señor nos marca y que nos está diciendo, esto es lo que tenés que dejar, lo tenemos que dejar. Porque Dios es paciente para con nosotros. La paciencia ahí, Marcos Humedes, es tener un espíritu largo, esperar con paciencia. Esperar con paciencia. Y hay otro pasaje más, ¿sí? Que lo voy a, en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, pero voy a leer esta versión parafraseada. Dice Ezequiel, oye preguntar a Dios, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿Y no más bien que se vuelva de su camino y viva? Ese es el concepto de Dios. Está esperando que cada uno se vuelva de sus malos caminos. ¿A quién? A Él. Para que volvamos a Él. Por eso, como para terminar el encuentro de Dios. Dios es bueno para con nosotros. Su amor es, como dijimos al principio, muy bien. Su amor es sin condiciones. Pero es benevolente, manifiesta su bondad. Pero es misericordioso porque se mueve por nosotros. Pero también es paciente, esperando que nosotros nos arrepintamos. Por eso decía que todo tiene que ver con la figura del Padre. Y dice capítulo 3 de Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabes por qué estamos acá? No porque nosotros hayamos amado al Señor, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Y si hoy estamos acá, somos parte de esa generación de hijos. ¿Vieron cuando terminaba diciendo el amor hacia los enemigos? Jesús le decía, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. ¿Sabe que la palabra perfecto para nosotros nos queda como intachable, inmaculado? Pero no está hablando de eso. Está hablando de completo, de obra terminada, de obra acabada. ¿Viste cuando vos vas y decís, quiero comprar una casa? Y te dicen, ahí tenemos el sistema llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Que vos vas a entrar a la casa y está ¿para qué? Para habitar.
No es que vos vas a entrar y decís, me falta una puerta. No, pará, voy a comprar una puerta y después la pongo y ahí entro. O vas a entrar y te dicen, no, mira, sabés que no te hicimos la instalación de agua, así que arreglate como puedas. No sé, bañate como puedas, tenés un balde, afuera tenemos una canillita, te agarra el agua, justo ahora que está bien lindo para bañarse así. No. Llave en mano significa que la obra está terminada, está completa. Sé como vuestro Padre, quiere decir, seamos como Él es completo. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de accionar, en nuestra forma de sentir. Ya lo dijimos la otra vez, si acomodamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se acomodan. Pero Dios está esperando que seamos como el Padre. Por eso dice el pasaje, mirad el amor que el Padre nos ha manifestado, para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Vamos a participar de estos símbolos, porque quien puso su vida por nosotros es el Señor Jesús. Vamos a dar gracias por el pan. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites poder mirar un poquito de la grandeza de tu amor para con nosotros. Ninguno podría decir que no te ocupas de nuestra vida. Ninguno podría decir que no manifiestas misericordia ante nuestra necesidad. Ninguno podría decir, Señor, que perdiste la paciencia con nosotros. Aún sigues trabajando, aún sigues obrando, aún nos sigues desafiando y animando. Por eso, Padre, hoy venimos acá a hacer memoria de Cristo, porque si hay alguien que se sujetó a tu voluntad y se animó justamente a marcar el amor del Padre, a darnos de conocer el amor del Padre, fue Él. Y fue obediente, Señor, para ir a la cruz. Padre, bendice este pan que hoy participamos. En Él sabemos que encontramos el amor que necesitamos en nuestras vidas. Gracias te damos por la obra de Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.